Cuando somos capaces de creer en nosotros, creamos, como han podido ver, creando música, por ejemplo. Cuando somos capaces de creer en nosotros y de crear, estamos creciendo. Y si eso encima le ponemos otra C, creando, creyendo, creando y creciendo en Canarias, pues mira tú qué bien. Y además, otra C más. ¿Y por qué no en Cuba? Aquí tenemos a nuestra amiga Elsa Vega, una canaria cubana. Hola Elsa. ¿Sí? ¿Nos sentamos, Elsa? ¿O te quieres quedar de pie? Me da igual. ¿Sí? Bien. Me da igual. Pero mire qué guapa viene. Fíjense bien, ¿eh? Fíjense bien. ¿Qué les parece? ¿Saben qué pasa? Que me lo regalaron y como me lo regalaron dije, me lo tengo que estrenar porque si me muero no se lo va a estrenar otro. ¿Quiere sentir, Elsa? ¿Sí? Elsa quiere mostrar su vitalidad y su juventud. Bueno, Elsa, que además, ustedes la ven aquí que ella es así de tamañito, ¿no? Pues de tamañito, estuvo siempre rodeada de hombres y encima ella era la que montaba a caballo, la que mandaba. Oh, no. Bueno, más de 40 años en la docencia, dedicada a formar y a formarse y hacerlo en unas condiciones no siempre favorables, y por lo tanto es una mujer ejemplo de resiliencia, de capacidad para superar las situaciones adversas, con una sonrisa, con esa sonrisa que tiene, que esconde tras esa sonrisa una enorme sabiduría. Elsa, cubano-canaria, canario-cubana, ¿cómo? Como prefieres, de todas formas soy hija de un canario que emigró, nos enseñó a amar a Canarias viviendo en Cuba y ahora desde aquí, desde Canarias, amo a Cuba. Me da igual. Bueno, un ejemplo también de lo cosmopolita que es precisamente este municipio de San Bartolomé de Tirajana, un municipio muy cosmopolita históricamente y hoy cada vez más. Tú representas un poco eso, pero además lo representas defendiendo una voz universal, la voz universal de José Martí. ¿Qué significa José Martí? No solamente para ti, sino para la historia, para la cultura internacional. Antes de empezar con José Martí, porque después no me daría tiempo a decir, quiero decir que cuando Mari habló me trajo muchas experiencias personales, muchas que de verdad que me han marcado en la vida. Y cuando ella cantó pensé en que tenemos un Valentín en la filosofía que es el que perseguido por la iglesia y perseguido por todos los que no aceptaban lo que él defendía, decía que el mundo era conocible. Valentín, el gnóstico, no el agnóstico, el gnóstico. Entonces usted me hizo recordar a Valentín que dice, el mundo es conocible, por lo tanto nos podemos conocer a nosotros mismos también y conocer a los demás. Y eso tiene relación con lo que estamos haciendo hoy aquí. Cuando hablen otro veremos a ver si me llega alguna otra relación. Y por supuesto con Nina y con Carmelo, bueno, uno disfruta siempre. Eso es una realidad. ¿Y qué decir de Esteban? Esteban es el compañero que me lleva por los lugares recónditos eso del gabinete literario y allí inventamos qué vamos a decir. Y que me lleva a la biblioteca insular y allí en la biblioteca también creamos lo que vamos a decir. Es decir, que tenemos un recorrido y hoy no podía ser otra cosa que venir a acompañar a Esteban en este lugar. Y muchísimas gracias a ustedes por seguir a Esteban. Martí. Voy a cumplir dentro de unos días 80 años y estudio... Feliz, te deseamos todo, cumpleaños feliz. Bueno, pero no era eso. Gracias, Carmelo. Eso es lo que buscaba, porque el rico se siente. Entonces, les decía que
desde los 10 años estoy estudiando Martí. Empecé, lógicamente, de acuerdo con la edad que tenía en ese momento, pero ahora profundizo un poco más y cada día encuentro más cosas que lo hacen importante. Pero antes de decir algunas de esas cosas que creo que debemos seguir aprendiendo de él, porque dentro de unos días, el día 18, el día 19, se cumplen 128 años de su muerte en combate defendiendo la independencia de Cuba, cuando él podía haber vivido como abogado sin problema de ningún tipo, y él se dedicó a luchar por la independencia de Cuba y dio la vida por lograrlo. Entonces, en realidad, Martí tiene todavía mucho que decirnos, mucho. Y lo que a mí me da mucha tristeza, y Elena sabe que lo ha escuchado de mi boca varias veces, es que aquí no se le valore y apenas se le conozca. Porque los orígenes de Martí están en 3 islas de este archipiélago. Su abuela era de La Palma, su abuelo era de aquí de San Mateo y su madre de Tenerife. Entonces, si hay 3 islas vinculadas a esa figura de prestigio internacional, ¿cómo es posible que aquí apenas se le conozca? Y se le conoce incluso como poeta, más que nada. Pero es que él fue tantas cosas, él brilló en tantas facetas, que me parece que es imprescindible traer a Martí de Canales. Yo llevo 20 años aquí tratando de llevarlo a las mentes de las personas jóvenes, pero en realidad siempre los que hay son adultos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Los adultos no llevamos a los jóvenes a estos lugares. ¿Qué nos pasa? Un día en La Palma, hace como 7 u 8 años, me invitaron a un congreso internacional y me dijeron que llevara lo que yo quisiera. Pues llevé a Martí, pero llevé al Martí modernista. Entonces me tocó ir a hablar en 3 institutos, en 3 pueblos distintos, en El Paso, en el otro, bueno, en 3 institutos. Y yo les hablé a los estudiantes de el Martí modernista, pero muy superficialmente. Y les dije, esta noche voy a hablar en profundidad en tal lugar, que era donde me tocaba la conferencia principal. Voy a hablar en tal lugar de Martí modernista. El que quiera ir y el que quiera aprender de Martí, los espero allí. Cuando yo salí, que se lo dije a los organizadores, me dijeron, Elsa, ¿y tú piensas que va a ir un joven a escuchar hablar de Martí de noche? Y digo, sí, yo pienso que sí, yo confío en los jóvenes. ¿Cómo no voy a confiar en los jóvenes? ¿Verdad, mi amor? Hay que confiar en ustedes, ustedes son el futuro. Entonces, llegué al lugar, había unas 12 sillas más o menos, como la película. Había unas 12 sillas y digo, ¿y por qué hay tan poquitas sillas? Dice, porque a estos eventos vienen nada más los poetas y las personas que saben de estas cosas. Y dije, no, pero van a venir estudiantes. ¿Y por qué usted dice que van a venir? Pues yo lo digo porque yo los invité y les dije que aquí iban a aprender del Martí modernista. Señores, no pusieron más sillas. Y llegaron los estudiantes, como 30 estudiantes, y tuvieron que estar todo el tiempo de pie. Y no se fueron. No se fueron. Esto es una idea que creo que tenemos que dejar hoy aquí latente. Si nosotros no hacemos porque los jóvenes aprendan, los jóvenes no aprenden. Si los indolentes somos los profesores, los estudiantes van a ser más indolentes todavía. Si no decimos lo que pueden aprender, los estudiantes no se van a motivar. ¿Por qué? Porque tienen el TikTok, tienen la guerra que nos están haciendo los medios, y entonces vamos a seguir formando analfabetos para el futuro. Esa. Tienen algunos libros publicados, algunos, ¿no? ¿Cuántos? A mí no me gusta hablar de mí, tú lo sabes. No sé por qué me provoca, pero no me gusta hablar de mí. ¿Por qué no? Si usted habla de Martí, ¿por qué no Hablo, me gusta hablar de Martí. Yo también hablo de usted. Bueno, tengo en realidad 15 libros publicados
En este momento algunos son premios internacionales Martí, por ejemplo. De Martí tengo 6 y son premios internacionales, textos universitarios en distintas universidades, en Cuba, en Colombia, en China, traducido al chino. Sí. En fin, otros los he vinculado con personalidades canarias importantes también. Y en realidad conocí Canarias porque era educadora y me pidieron, el Ministerio de Educación de Cuba me pidió un texto para enseñar la historia de la educación latinoamericana, que lo escribiera. Y cuando pude, fui incorporando saberes y escribí el texto, pero buscando saberes en las bibliotecas, en los archivos, en los lugares donde puede haber información fidedigna, de primera mano, encontré que hay un canario que hizo maravillas por la educación en Cuba y que nadie hablaba de él, Narciso Piñeiro, año 1994 más o menos, porque escribí ese libro. Entonces digo, bueno, pues vamos a buscar información sobre Narciso Piñeiro, porque hizo tanto por Cuba, que hay por modificar, por transformar, por hacer que la ciencia se conociera en Cuba, que el conocimiento llegara de forma científica. Entonces escribí este libro y presenté una ponencia en un evento internacional de la Casa Leonor Pérez Cabrera, la Casa de los Canarios en Cuba, ¿no? Leonor Pérez Cabrera, madre de Martí. Y allí había una persona en el público que cuando terminé vino y me dijo, ¿y usted cuánto tiene de esa persona escrito? No, tengo unas 100 y tantas páginas. Démelo para hacer un libro en la Orotava, porque donde era de la Orotava. Y entonces, pero mire que yo no tengo todo lo que se debe buscar de esa persona, me falta mucho todavía, pero yo era profesora universitaria, no tenía tiempo de nada, tenía madre, hijo, esposo. Bueno, el esposo después se perdió en el camino, pero bueno. Y entonces le mandé los materiales a las personas de la Orotava y el libro lo publican sin decirme nada. Por ese libro van a Cuba y lo presentan. En ese momento yo estaba en Colombia dando clases en Colombia. Entonces cuando llego me dicen ahí en la biblioteca de la Casa Canaria, mira, tienes una caja con 100 libros. Y dije, no, que te publicaron un libro en Canarias. Y por ese libro fue que conocí Canarias, porque me invitaron un mes con todos los gastos pagados en un hotel en el puerto de la Cruz, y entonces pude conocer Canarias por un libro que escribí sobre un canario. Con eso refinó señor Jair Canarias, y aquí quedan con nosotros ayudándonos a entender Canarias desde Cuba y a Cuba desde Canarias, ilustrándonos con su conocimiento y su sabiduría. Muchas gracias, Elsa. Muchas gracias a ti.